Bueno, amigos, nuevamente agradecidos en nombre de la Cámara de Industriales del Estado Lara, porque han aceptado la invitación a participar en el primer día en este primer congreso también empresarial Silara 2020. Hemos tenido dos excelentes ponencias. Lo hemos reiterado y lo queremos seguir reiterando. Más que ponencias desde el punto de vista académico, tenemos dos personas con vasta experiencia, el señor Carlos Bianconi, fundador, presidente de Pirelli, cuando nadie creía en ese caucho y se tenían dos marcas sembradas, el señor Pirelli, perdón, el señor Bianconi de Pirelli, llega a Venezuela y acepta el reto. Y el otro profesional, pues de vasta experiencia dentro del mundo de la economía, es el doctor Leonardo Buniac. ¿Qué podemos decir del doctor Leonardo Buniac que no se haya dicho? Bueno, vasta experiencia y muy solicitado por diversos medios nacionales e internacionales, sobre todo en esta época. Vamos a reiterar una información que es importante, ¿no? Primero, se adelantó la cuarta era digital con esto de la pandemia y nos tomó así como que medio desprevenido, pero nada, adelante es la orden y nos estamos adaptando. Todo va a ser de manera digital ahora. En el email que recibieron está de manera muy clara toda la forma como usted se puede conectar a este primer Congreso Empresarial Silara 2020. Programas, temas, las conferencias, videoconferencias en vivo por medio de la plataforma Zoom, acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo del Congreso, acceso también pues vía YouTube. Información vía WhatsApp, usted iba a tener desarrollo del Congreso, enlaces de acceso a todas las ponencias, formular preguntas, comentarios y observaciones a los ponentes, solventar dudas. Si no lograba conectarse, ahí iba a haber un personal técnico que iba a solventar cualquier duda que usted tuviera. En fin, había un link que se podía unir a ese grupo para tener esa gran ventaja. También tenía la facilidad de descargar la última versión de Zoom y también tenían el acceso directo a Natalie, que es la persona que iba a estar en contacto con ustedes a través del grupo de WhatsApp para despejar cualquier incógnita. Pues pese al desconocimiento, pese a pues todas las pequeñas dificultades, pues queremos agradecer no solamente a las casi 700 personas que lograron inscribirse, sino a más de 195 personas que pudieron estar conectados, que entendieron el mensaje y que lograron conectarse a través de la página web de universitas.com. Así pues, amigos, ya estamos en la sección de preguntas y respuestas, pero antes quería agradecer, como lo decíamos anteriormente, este primer Congreso Empresarial Silara 2020, pues ha sido desarrollado, ha sido planificado en medio de ciertas o de serias dificultades, que para nadie es un secreto, ¿no? Condiciones muy adversas que ha vivido Venezuela y sin el apoyo de los empresarios, que no solamente están respaldando la labor de la Cámara de Industriales del Estado Lara, sino que siguen aportando a una Venezuela productiva, queremos agradecer. Ellos son, pues, Empresas Polar, 80 años, porque sí. También Ferretería Portuguesa, la más completa. También Sánchez y compañía, toda una institución en Venezuela, 103 años construyendo futuro. Y nuestros amigos de Digitel, hablábamos de lo digital y hablábamos del adelanto de la cuarta era que estaba prevista para 2025, 2026 se adelantó. Bueno, el mundo se hizo digital y lo digital es en Digitel. También queremos agradecer, por supuesto, a Droguería Nena, 34 años, ahora más que nunca juntos, codo a codo por Venezuela. Banco Nacional de Crédito, BNC, donde diste justo en el banco, y Sertrol, diseño y fabricación de sistemas de automatización, control industrial, instrumentación y electricidad. Si me indica el equipo de producción, si comenzamos con las preguntas y respuestas, por favor, para que me indiquen, sí, vamos a conectarnos entonces para que, a ver, aquí ya estoy viendo
el señor Bianconi. Estoy viendo, pues, muchas personas conectadas. Ok, muchas preguntas. Gracias por la cantidad de mensajes que nos han llegado. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Me indican si comenzamos? Sí. Vamos a comenzar entonces con la sección de preguntas y para que nuestros invitados gentilmente puedan responder. Hay una pregunta de un participante, Ligia Monsalva, para el señor Carlos Bianconi. Licenciado Bianconi, mi pregunta es, dice Ligia, la educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos. En mi rol de educadora, ¿cómo contribuimos a nuestro desarrollo económico desde el punto de vista de un cambio de conciencia en los ciudadanos para coadyuvar con el proceso de recuperación económica sanitaria del país? Esto son muchos años que han pasado y hemos perdido mucho para esta condición. Seguramente para la recuperación del país, yo estoy hablando en este momento no tanto de la competitividad y de la productividad, mas de la condición socioeconómica que es primordial antes de la productividad, porque es inútil ser muy productivo cuando al final la gente no tiene el poder adquisitivo para comprar los bienes de la industria. Entonces, ¿me escuchas? Ok, entonces para mí el hecho de la educación, de la concientización del pueblo, de la gente, de los ciudadanos es sumamente importante. Desafortunadamente hemos perdido muchos jóvenes educados, prontos a trabajar. Y no sé si esto van a regresar. Y esto es un problema muy grande para Venezuela. El relevo de los industriales, de los directivos, viene con esta gente que en la mayor parte se ha ido. Hay muchos que quedan, pero una buena parte se ha ido. Entonces, para mí, el hecho de la educación, concientización social que ha faltado, no solo ahora, en los últimos 20 años, pero también antes, es sumamente importante. Sin la recuperación de esta conciencia y de este tipo de educación, yo creo que la industria la va a pasar mal. Esto es verdad. Yo lo veo, esta crisis la veo más hecho social que por un hecho industrial. Okay. La industria está pronta, hemos perdido años, pero tiene el poder de producir. Hoy en día producimos el 15% de la capacidad instalada. Tenemos que producir los otros 30%. Pero ¿quién que va a comprar? Esto es la pregunta. Ok. A ver, una pregunta para el doctor Leonardo Buniac. José Rolando, ¿se puede confiar en las cuentas custodia en dólares, que están surgiendo este año 2020 con el fin de responder a la situación actual del país? ¿Existe la posibilidad real de un corralito económico a ese capital? No sé. Doctor Leonardo, si es tan amable, disculpe, ¿puede activar el micrófono? Que lo tiene. Medios tradicionales, ¿no? Ya el doctor. ¿Me escuchan? Ahora perfectamente, sí, señor. Disculpe. Muy bien. Ok. No, básicamente lo que quería comentarles es que la banca venezolana, en un contexto muy claro de deterioro en su capacidad de intermediar crédito, con un encaje legal, como ya sabemos, del 93%, que 100 bolívares de cada depósito son colocados, unos 93 en el Banco Central de Venezuela bajo el esquema de encaje legal,
Bueno, básicamente este encaje se ha convertido en una suerte de gravamen a la intermediación financiera en crédito y por lo tanto los ingresos por comisiones y servicios, los ingresos por servicios bancarios se han convertido hoy en la principal fuente de ingresos de la banca venezolana en un contexto de una dramática caída en los márgenes de intermediación financiera en crédito. Frente a esto que ha hecho la banca ha hecho un reconocimiento muy claro de que la economía venezolana hoy está caracterizada por un claro proceso de dolarización transaccional. Ciertamente el dólar al menudeo en efectivo se ha convertido en el principal instrumento de pago de la economía venezolana. Los niveles de dolarización son extremadamente importantes. En la región de capital, más o menos Caracas y toda la región capital supera el 72%. La frontera estamos por encima del 95, 98%, euro, dólar, peso. En consecuencia, de alguna manera, la banca lo que ha dado es una respuesta muy clara, porque la economía se abre camino, y ha dado una respuesta muy clara en crear estos instrumentos de cuenta de custodia, que son muy diferentes a un instrumento de captación en dólares. La cuenta de custodia básicamente es la famosa caja de seguridad de la abuelita, cuando la abuelita llevaba algunas prendas, algunas joyas, el título de propiedad de la casa a los bancos, y eso se guarda en una caja de seguridad. Esto es algo más o menos parecido. El cliente paga más o menos una comisión que varía entre 0,50 y 2% de los montos que son puestos en custodia. Y a diferencia de este instrumento, están los llamados instrumentos de captación en dólares. Bancos como Bancaribe, BNC, Banplus dieron pasos iniciales en enero de este año en crear instrumentos de captación tipo chequera en cuenta corriente, donde usted puede abrir su cuenta, depositar en dólares, puede hacer transferencias a familiares en otras regiones del país que tengan cuenta en el mismo banco bajo el mismo instrumento financiero. Igualmente puede hacer pagos móviles o pagos con el uso de la biometría en algunos establecimientos comerciales que tengan también cuenta en el mismo banco con el mismo instrumento. Es decir, estamos hablando de que de alguna manera la banca venezolana se ha incorporado a un proceso de entender claramente hacia dónde va la realidad económica venezolana, y es que la economía venezolana está virtualmente dolarizada desde el punto de vista transaccional. Es decir, la banca lo que ha dado es una respuesta contundente a las necesidades de la economía venezolana. Ahora, ¿corremos peligro? Bueno, estamos hablando del cálculo de la incertidumbre dentro de la incertidumbre. Ciertamente todo lo que operamos en Venezuela estamos bajo el concepto de riesgo país. Ese riesgo país involucra riesgo económico, riesgo político, riesgo social y sin duda, todo lo que operamos en la banca venezolana sabemos que en algún momento nuestros haberes pueden ser no confiscados, pero pueden ser sujetos, por ejemplo, a una suerte de encaje legal en moneda extranjera que sea realmente importante y que de alguna manera esos fondos puedan estar congelados. Eso podría pasar, yo no lo puedo asegurar. Ciertamente puedo decirle que la banca venezolana es una banca con excelentes niveles de adecuación de capital, es una banca sólida, es una banca que está patrimonialmente habilitada para cubrir pérdidas, una banca que está provisionada en términos de reservas para la contingencia de cartera de crédito con que atenuar los riesgos latentes del portafolio de crédito. Hay una banca que está bien gerenciada, una banca que funciona bajo los principios de Basilea II, aunque la supervisión bancaria basada en riesgo en Venezuela prácticamente hoy no existe, pero existe una banca que está adecuadamente gerenciada. En otras palabras, todos estamos bajo la misma atmósfera regulatoria, bajo la misma atmósfera política y estamos sometidos a lo que se llama el riesgo soberano. Un riesgo soberano que tiene que ver, por supuesto, con la práctica de política económica restrictiva que este gobierno lamentablemente ha impuesto en Venezuela. ¿Existe el riesgo de un corralito financiero? Yo creo que no. En los actuales momentos no. El gobierno ha comprendido que el dólar, que gracias a Dios que el dólar existe, gracias a Dios que la Reserva Federal lo puede emitir, y el dólar, el proceso de dolarización transaccional se ha convertido en una respuesta contundente al proceso de pulverización del bolívar y de su poder de compra. Por lo tanto, dudo mucho que el gobierno pueda atentar contra el mecanismo de salvataje que ha tenido la economía venezolana, que es el virtual proceso actual de dolarización. Muchísimas gracias, doctor Boniac. Interesante pues su respuesta. Vamos con otra inquietud para el licenciado Carlos Bianconi. Buenos días, gracias por compartir el conocimiento. Soy Ada González
Venezuela, dice, decimos Venezuela, lo aclaramos porque hay personas que se han conectado desde el extranjero, Argentina, Chile, de Madrid, de España, Estados Unidos. Gracias a todos quienes se han conectado. Bueno, volviendo al planteamiento de Ada González desde Venezuela, mi pregunta para el licenciado Carlos Bianconi: ¿cómo ser innovador en un país que invierte mucho tiempo en abastecerse y dispone de limitados servicios como electricidad, internet, agua, transporte, repuestos para los equipos y mucho más? Es muy difícil, es extremadamente difícil. Si miramos el panorama de hoy, somos muy pesimistas. Yo creo que este Congreso no tiene que mirar el panorama de hoy, porque si no, con un uso de la capacidad productiva que varía desde el 10% al 20-25%. Yo creo que tenemos que mirar más allá de lo que estamos viendo hoy en día. Es obvio que tenemos 20 y pico años de retraso y no será fácil recuperarlo. Durante mi ponencia hice un ejemplo específico de la industria del calzado, ¿no? Que hace 20 años era la industria más avanzada a nivel de Sudamérica, no solo en términos de inversiones, pero también de creatividad y de fashion. Llegando, tenemos que regresar a este punto, pero va a costar bastante tiempo. Y inversión. Y cambio también de mentalidad, porque en 20 años nosotros hemos vivido en la industria, quiero decir, intentando de sobrevivir, no tanto buscando innovaciones, pero reduciendo los costos, usando la capacidad productiva y las maquinarias que tenemos. Esto va a cambiar en un futuro, como decía el señor Leonardo, se abre la economía, se dolariza la economía, se estabiliza la inflación. Es cierto que los industriales en general van a invertir. Sin estas inversiones nuevas, será difícil pensar a innovaciones al final. Entonces, hay que mirar en el futuro. Si miramos al presente, hay razón de ser pesimista. Es casi imposible. Muchísimas gracias, señor Carlos Bianconi. A ver, otra interesante pregunta. A ver, aquí viene ya el chat. Ok, Germán Aponte, nuestro compañero en la Cámara, gerente de Asuntos Gremiales. Buenos días. Una pregunta para el doctor Buniac. ¿Son actualmente los criptoactivos una verdadera opción de financiamiento para la empresa privada venezolana, en el entendido de que el régimen insiste en el petro? Bueno, definitivamente los criptoactivos pueden ser una alternativa definitivamente para la economía venezolana. Como hemos dicho, el bolívar está en fase de extinción terminal prácticamente. El bolívar ha sido virtualmente sustituido por el dólar de los Estados Unidos y por supuesto por el uso de los propios criptoactivos. El gran tema es que el petro no es un criptoactivo. Básicamente, ¿qué es un criptoactivo? ¿Qué es una criptomoneda? La criptomoneda no es otra cosa que dinero virtual fiduciario. Y es fiduciario porque el valor de mercado de una criptomoneda está basado fundamentalmente en la confianza, en la credibilidad que terceras personas le dan a esa criptomoneda como instrumento de pago, como reserva de valor o incluso como código de cuenta, en otra palabra, comunidad de cuenta. Significa eso que usted puede inclusive construir estado financiero con un criptoactivo, sería su unidad de cuenta. El problema es que el petro no es un criptoactivo, no es una criptomoneda, porque básicamente su valor de mercado está definido por el Estado venezolano, por un ente totalmente centralizado. Las criptomonedas no necesitan definitivamente ningún tipo de respaldo, porque el respaldo es fiduciario, viene dado por la confianza de los agentes económicos. El petro, lamentablemente, no es una criptomoneda. El petro es un instrumento de deuda pública
fundamentalmente emitido por un ente central, que es el Estado venezolano, el mismo Estado que lamentablemente arruinó al Bolívar, el mismo Estado que lamentablemente llevó al Bolívar a convertirse prácticamente solamente en un símbolo patrio, sin ninguna capacidad de compra, sin ningún poder adquisitivo y virtualmente sustituido por el dólar de los Estados Unidos. Hoy en Venezuela tenemos serios problemas de financiamiento. Sin duda la banca venezolana hoy está imposibilitada de ser un factor de apalancamiento y de financiamiento de la economía venezolana. Eso es una realidad. La cartera de crédito con 57 billones de bolívares soberanos apenas son 172 millones de dólares. Es 20 veces más pequeña que la economía más chica de América Latina, que es Nicaragua. Es una banca que está completamente, digamos, descarnada desde el punto de vista del raquitismo financiero y su capacidad para poder apalancar negocios. Sin embargo, cuidado con esto, es una banca que está adecuadamente capitalizada, es una banca que cuenta con un patrimonio de 1.000 millones de dólares para poder apalancar operaciones de crédito y de financiamiento de corto plazo, pero no tiene liquidez para prestar. Es una banca sólida, es una banca solvente, es una banca que tiene capacidad patrimonial para prestar, pero no tiene liquidez para prestar, porque la liquidez es una actitud, la liquidez es una capacidad, la liquidez es la capacidad contractual que tiene una entidad bancaria para financiar dos cosas. Uno, la demanda de retiro de los depositantes y dos, el financiamiento crediticio, es decir, la intermediación financiera en crédito. Y hoy la intermediación financiera en Venezuela está en el nivel histórico más bajo. Alternativamente a la banca, sin duda están los mercados de capitales que son incipientes en Venezuela, que son mínimos en Venezuela, pero donde hay mucho potencial para el financiamiento de largo plazo. Sin duda, repito, el criptoactivo como tal puede ser también un mecanismo de financiamiento, un mecanismo de rentabilización de operaciones, pero cuidado, una cosa es un criptoactivo como el Bitcoin, por ejemplo, el Ethereum, cualquier criptoactivo, hay más de 900 monedas de criptoactivo en el mundo. Pero repito, el petro no es una criptomoneda, porque el valor de una criptomoneda está basado fundamentalmente en la confianza, es fiduciaria, es dinero virtual fiduciario y está basado, por supuesto, su valor de mercado en la credibilidad, en la confianza que tercera persona le dan ese instrumento como uso, pero como instrumento de pago. Hoy en Venezuela nadie utiliza el petro como mecanismo de pago, como instrumento de valor y mucho menos como unidad de cuenta y como reserva de valor. Excelente, doctor Buniac. Me atrevería a acotar aquello que no basta parecerlo, hay que hacerlo de verdad, ¿no? Entonces mucha gente confunde un criptoactivo o petro con criptoactivo, ¿no? Son cosas diferentes. Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Continuando, tenemos un planteamiento, una pregunta que hace Y de Angelis. Me encantó la participación del señor Carlo Bianconi. Desde el punto de vista social, señor Bianconi dice, es hora, como dice Leonardo Buniac, nada será como antes. Invita a que nos preparemos desde hoy. Y la pregunta en concreto que hace es, ¿la compensación bancaria en dólares es viable? ¿Nos tenemos que preparar también desde el punto de vista sociológico? Le agrego yo a este planteamiento, señor Bianconi. Seguramente, bueno, seguramente. La pregunta no es para él. Mira, yo he siempre dicho que la industria crece si hay un poder adquisitivo en general bien repartido a nivel de la población, especialmente en los países de Sudamérica. Es obvio que si no viene este cambio, que este cambio necesitaba ser también con Copey, no sé si la segunda, tercera, cuarta república, tenía que ser hecha en este momento, que no se hizo, y tuvimos un problema después político con golpe de Estado y toda esta cosa. Yo creo que la industria, cuando hablo de la industria, no tanto la estructura y esta cosa, ma los industriales, los directivos de la industria, tienen mucho que ver con este cambiamiento social. Si no lo hacen, y si no participan en este cambiamiento social, yo creo que vamos a tener todavía muchos años
con crecimiento cero, vamos a decir, y con utilización de la industria que no va a aumentar. Entonces es inútil hablar de la banca, inútil hablar de la productividad, es inútil hablar de la innovación. Fundamentalmente hay que cambiar el modo por parte de los políticos principalmente, pero también de la parte culta de los ciudadanos a que activen este cambio. Yo no veo muchas otras alternativas. Perfecto. Doctor Buniac, no sé si usted quería contar algo porque creo que entendió que la pregunta tenía que ver mucho con economía, ¿no? Sí, yo creo que la pregunta era para mí realmente, ¿no? Okay. Porque hablaban de la existencia o no de una cámara de compensación en dólares en Venezuela. Y básicamente la pregunta es pertinente y definitivamente es importante y es interesante, demanda una respuesta, porque cuando hablamos de que en Venezuela el bolívar ha sido virtualmente sustituido ya por el dólar de los Estados Unidos, que casi un 95% de las transacciones se hacen en moneda extranjera en la frontera, que en Caracas ya supera el 75%, que en algunas regiones del país como Puerto Ordaz, como Lechería, Margarita, supera el 80%, que ya en el estado Lara supera el 75%. Entonces, definitivamente, de que la banca se incorpora como sistema circulatorio para de alguna manera con cuentas custodia, con instrumentos en dólares, se incorpora de alguna manera a dar un servicio bancario que es básicamente el mecanismo de custodia o la captación en dólares. Lo que no es posible por ahora, aclaro esto, son los préstamos en moneda extranjera porque la ley de banco lo prohíbe claramente. Ya veremos qué pasa en el futuro. Pero lo cierto es que tenemos un pequeño tema. Germán tiene cuenta en Bancaribe, por ejemplo, un instrumento en dólares, y él quiere transferirle dinero a Leonardo Buniac, que está, por ejemplo, en el estado Zulia. Solo que yo no tengo cuenta en Bancaribe. Pero para que me pueda transferir dinero, ambos tenemos que tener cuenta en el mismo banco, el mismo instrumento financiero en dólares para yo poder recibir y retirar efectivo allá en la ciudad de Barquisimeto. Eso es lo que está planteando entonces que es necesario una cámara de compensación en dólares. ¿Para qué razón? Para que si tú estás en el banco A como cliente, le puedas enviar a un familiar, a un amigo o un cliente dinero al banco B o al banco C o al banco D. Es decir, transferencia entre bancos y entre clientes. Para eso es fundamental una cámara de compensación. Una cámara de compensación que no puede ser sin duda el Banco Central de Venezuela. No lo va a hacer jamás. Lo que sí es posible es que puede ocurrir una suerte de acuerdo entre bancos, ¿ok? Para crear una suerte de cámara de compensación que permita operaciones de transferencia y pago entre entidades bancarias. La pregunta es, ¿eso es operativamente posible? ¿Es tecnológicamente posible? Yo quiero comentarles algo. A pesar de que en Venezuela hemos tenido un problema muy serio, una crisis económica que ha reducido el PIB en 70 puntos en los últimos 24 trimestres, en los últimos 6 años, también es cierto de que la banca venezolana, y lo demostró con la reconversión monetaria primera, lo demostró con la reforma monetaria que se hizo posteriormente, demostró que estaba en vanguardia de tecnología bancaria para poder, de alguna manera, a nivel de procesos internos, poder responder al proceso de reconversión monetaria. Eso se hizo a pesar de la crisis tan importante que tiene la economía venezolana y los impactos tan severos en la banca nacional. No tengo la menor duda, no me cabe la menor duda de que la banca va a estar más temprano que tarde habilitada para poder operar una suerte de cámara de compensación, porque lo que se requiere son acuerdos entre bancos, pero por otra parte las autorizaciones de los organismos correspondientes que pertenecen a la red de seguridad bancaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. La pregunta es, ¿podremos tener en el futuro inmediato una cámara de compensación en dólares? Estoy seguro que sí. Y básicamente, ¿por qué? Porque lo van a permitir, porque el proceso de dolarización transaccional de la economía venezolana se convirtió en una clara respuesta al mercado, una clara respuesta del mercado a una realidad de la economía nacional. Por eso es que Nicolás Maduro, después de aquella retórica terrible contra el dólar y contra los Estados Unidos, se atrevió a decir meses atrás, gracias a Dios que el dólar existe. Y yo aclaro, gracias a Dios que existe la Reserva Federal que emite el dólar de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctor Buniac.
Bueno, eso era parte de una pregunta que le hicieron al licenciado Bianconi, y el director de la Cámara, el señor Bruno Borgoñi, nos envía por acá también dentro del chat, pregunta para el doctor Bianconi. Ante todo, muchas gracias por su excelente intervención. Al final de su conferencia, usted recomienda una protección arancelaria. Ahora bien, vista las potencialidades que tenemos como país, ¿no cree que debemos aspirar a la conquista de mercados foráneos? O sea, ser competitivos a nivel internacional. Claro, en ciertos sectores, en concreto, ¿cree usted que una de las protecciones arancelarias pudiese dejarnos por fuera de los bloques comerciales que se han constituido a nivel global? Y dice también, en mi opinión, lo que debemos de pedir son condiciones especiales temporales y sobre todo exigir igualdad de condiciones en cuanto a comercio internacional se refiere. Le escuchamos, licenciado Bianconi. Ma seguramente el mercado mundial es un mercado abierto y tiene que ser abierto. Ahora bien, el hecho que Venezuela tiene un retraso a nivel industrial de 20 años, en general estoy hablando, algunas industrias de repente no tienen este tipo de retraso, ma en la mayoría sí, falta de inversiones y esta cosa. Nosotros tenemos 30 millones de personas, de ciudadanos que servir. Entonces, yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer es servir a los ciudadanos venezolanos y después, poco a poco, aprovechar la para exportar. Yo no estoy en contra de las exportaciones, pero hoy en día el productor venezolano en general no es competitivo. Y no siendo competitivo, no solo afuera, poco adentro. Nosotros estamos importando en este momento casi todo, y el todo con pocas aranceles. Entonces, estamos obligados a vender en mucha y a producir con márgenes mínimos o en pérdida o a cerrar prácticamente empresas. Es seguro que el futuro nosotros tenemos que abocar a una apertura del mercado, pero también para mejorar durante este periodo la industria y el comercio venezolano necesitamos, seguro, una protección que tiene que ser obviamente negociada, como necesitamos el Fondo Monetario Internacional. Entonces, hoy en día yo creo que la industria venezolana no está apta al 99% para la exportación. No somos competitivos ni de innovaciones, ni a nivel de fashion en algunos casos. Entonces, sí, para mí necesitarán y lo necesitan protección. Muchísimas gracias, licenciado Bianconi. Llegan muchas interrogantes para el economista Buniac, por ejemplo, pero ya han sido, entiendo, respondidas anteriormente, ¿no? Por ejemplo, Rafael Meléndez pregunta cómo está afectando el entorno de la formación, de la generación de relevo y cuál puede ser el impacto en la recuperación económica del país. Bueno, mira, ante todo me gustaría quizás complementar la pregunta anterior que le hicieron al señor Carlos. Vean lo siguiente, ustedes saben que soy asesor de Colindustria y formo parte permanente del directorio, y ahí básicamente evaluamos permanentemente lo que está ocurriendo en la industria a nivel nacional. Hay varias verdades y hay varias mentiras o mitos que hay en relación a la industria venezolana. Quiero comentarle varias cosas. Cuando nosotros hablamos de que la economía venezolana está dolarizada, transaccionalmente hablando, y que de alguna manera se nutre la compra de bienes y servicios a través del dólar que opera el menudeo, algunos dicen que, bueno, indudablemente muchos de esos dólares provienen de actividades ilícitas. Ciertamente más de la mitad de esos dólares provienen de lo que se llama la economía subterránea, una suerte de economía de sombra que es alimentada y que es financiada por prácticas ilícitas como la legitimación de capitales, el lavado de dinero vinculado al contrabando de extracción de oro, de gasolina, el propio narcotráfico, etc. Sin embargo,
hay un porcentaje muy importante de las divisas que hoy existen en Venezuela que son de origen lícito y que son el resultado de la exportación de bienes y servicios por parte de la industria venezolana. La industria sigue exportando. Este año estamos exportando cerca de los 2.000 millones de dólares y hoy en Venezuela el sector privado, increíblemente, a pesar de todas las adversidades, sigue intentando y sigue haciendo esfuerzos enormes por ser competitivo a nivel internacional. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? El modelo que está diseñado por el gobierno de Nicolás Maduro es un modelo claramente importador, que promueve las importaciones porque el bolívar está total y absolutamente sobrevaluado. ¿Y qué significa eso? Que la sobrevaluación es el cáncer para el sector nacional productor de bienes transables. ¿Y qué es un bien transable? Aquellos bienes comercializables que lo produce el señor Biancomo, aquellos bienes que son para competir con las importaciones, pero también aquellos bienes que van al mercado internacional a competir con otras exportaciones. El problema es que el tipo de cambio actual está en un contexto hiperinflacionario, está totalmente sobrevaluado. ¿Y qué significa la sobrevaluación? Que llevas al exportador al mercado internacional a competir con una desventaja que no es imputable a su eficiencia productiva, sino que es imputable además a un problema de desfase cambiario. Pero por otra parte, lo que hace es abaratar artificialmente las importaciones y por eso Venezuela se ha convertido en una economía de Nutella, en una economía importadora, en una economía de bodegones que lamentablemente le resta competitividad, y hablo a nivel cambiario solamente, del sector productivo. ¿Qué ocurre entonces? Cuando vamos a hablar de la industria en Venezuela, de la reactivación de la industria en Venezuela, yo les tengo una pésima noticia, una muy mala noticia, pero que cuidado con esto. Estos procesos de deterioro no son sostenibles ni invariables en el tiempo. ¿Y cuál es la mala noticia? Que es imposible. Que es imposible la reactivación de la industria venezolana si no tenemos gasolina, si no tenemos gasoil y si no tenemos electricidad. Esa es la razón por la cual este gobierno no se puede dar el lujo de promover una reactivación de la economía venezolana, una reactivación de la industria venezolana, porque no hay electricidad, no hay gasolina y por eso tenemos un dólar, un bolívar marcado a nivel de sobrevaluación, una muy marcada sobrevaluación del tipo de cambio con el objetivo de promover un modelo importador, de llenar los anaqueles con productos importados. Es el sector comercio, es el sector servicio quien se favorece, quien se beneficia, lamentablemente, y no es su culpa, se beneficia del proceso marcado de sobrevaluación, porque la sobrevaluación no hace otra cosa que promover artificialmente las importaciones y restarle ventaja competitiva a las exportaciones. Al problema de desfase en productividad, al problema de desfase en inversión productiva y reproductiva que genera empleo y crecimiento económico, a la importación de tecnología y bienes de capital para poder hacer una suerte de redespliegue de la industria venezolana, hay que añadirle el problema del desfase cambiario, donde la marcada sobrevaluación le resta competitividad al sector nacional productor de bienes transables, al que compite con las importaciones y al que va al mercado internacional como exportación a competir indudablemente con economías más competitivas que la nuestra. Es un problema de modelo económico que no se permite, que no se puede dar el lujo de una reactivación de la industria venezolana porque no tiene electricidad, no tiene combustible para poder apalancar un proceso de crecimiento y de recuperación. Y con relación al factor humano, que ya lo hemos comentado, tenemos una diáspora de 5,6 millones, 6 millones de personas que están ya fuera del país, muy buena parte de capital humano de excelencia. Pero repito, estos procesos de deterioro no son invariables y sostenibles en el tiempo. El día D va a llegar. Y va a llegar porque el cambio económico en Venezuela precede el cambio político. Como consecuencia de eso tenemos que prepararnos para ese momento. Y parte de ese tema tiene que ver fundamentalmente con retener el capital humano de excelencia y promover un ambiente de trabajo productivo. No deje que la gente se le vaya, promueva esquemas de compensación, esquemas de incentivo para retener el capital humano de excelencia, con el objetivo de poder tener ventajas competitivas para aprovechar el día D. Ya nada será como era antes, todo dejó de ser como era y nos toca cambiar antes que el cambio nos obligue a cambiar. No crean ustedes que es una ventaja competitiva el día después de mañana
lo que hemos aprendido hoy para poder sustituir esta crisis. No, el día de mañana va a requerir mucho más que eso. Va a requerir la verdadera y real creatividad del venezolano, su iniciativa y su capacidad para innovar y para recrearse. Oye, excelente, excelente, doctor Buniac. Casualmente ayer el presidente de la Cámara, el señor Mahomet Hussein, en una grata conversación con Pedro Pensini a través del Circuito de Éxito, hablaba de eso, la filosofía del cual nace este primer congreso. Irremediablemente, y también lo hacía con Eduardo Rodríguez a través del canal IBC, porque Eduardo Rodríguez le preguntaba al presidente de la Cámara que si estaba de acuerdo primero con lo que había dicho el presidente Maduro, de que en 30 días, palabras más, palabras menos, viene otro relanzamiento de la economía, y cómo es de optimista el industrial venezolano, ¿no? Y el presidente de la Cámara decía que básicamente la filosofía que lleva a crear este primer congreso es esa. El cambio va a llegar y no nos debe tomar desprevenidos a todos. Tenemos que desde ya irnos preparando con formación, con experiencia, con profesionales como Bianconi, como Buniac, y con los que vamos a tener en adelante. Y algo importante también que han preguntado mucho y que va a ser el día de cierre, la intervención de las universidades, ¿no? Que va a ser muy importante en el cambio de filosofía en esto que irremediablemente, yo estoy de acuerdo con usted, doctor Buniac, con toda la distancia entre su conocimiento, su profesionalismo y todo su universidad, pues yo soy un fiel creyente de que el cambio va a llegar. Va a haber por acá desde YouTube para el licenciado Carlos Bianconi. Dijimos en el resumen curricular del licenciado Bianconi que ahora, después de estar ligado a la industria, ahora está ligado a la ganadería, está ligado pues a la agropecuaria. Y dice, licenciado Bianconi, ¿qué consejo le puede dar a una microempresa del ámbito caprino que está comenzando en Venezuela? No es fácil empezar industria o, en este caso, agropecuaria en Venezuela. Como decía Leonardo, el señor Leonardo, con la falta de financiaciones bancarias prácticamente, que es la base de cualquier industria, es bastante difícil. Yo lo veo, yo estoy con una finca desde hace 20 años y lo hice vamos a empezar, empecé como hobby, después naturalmente un hobby costoso, y invertí poco, pues después tuve que invertir mucho más para no perder el poco que había invertido. Aquí le digo, no es fácil invertir. Entonces, lo que uno tiene que hacer es trabajar y trabajar y trabajar. Mucho más de lo que uno tiene que hacer en otra parte donde hay facilidades. La facilitación del crédito. La industria agropecuaria vive de crédito porque es muy altibaja durante la temporada. Entonces, hay temporada cuando uno cosecha y temporada cuando uno siembra. Esto también en el hecho de las inversiones en ganadería. Entonces, el banco prácticamente es súper necesario en esta cosa. Hoy en día yo no veo cómo pueda y cómo lo pueda hacer. Pero es trabajo. Mucho más que en otra parte. Esto es la verdad. Perfecto. Licenciado Carlos Bianconi, la respuesta para la persona que... ok, Nebdi Salaván, que hizo su pregunta. Y hablando de financiamiento y hablando de respaldo para la realización de la actividad, yo quiero que me permitan, por favor, y así toman un poquito de agua nuestros ponentes, y agradeciéndole a la gran cantidad de gente que se está conectando tanto en Zoom como en YouTube, que, bueno, tenemos que reiterar nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, por ejemplo, a Empresas Polar, que está cumpliendo 80 años, y queremos mostrar un video de nuestros amigos de Empresas Polar.
En esta empresa nada nos detiene para seguir levantándonos cada mañana a ser país. Somos tercos de nacimiento para seguir llevando a la mesa de cada venezolano sus marcas favoritas de siempre y otras nuevas también, sin descanso, a toda máquina. Y es que por generaciones solo hemos sabido hacer las cosas de una sola manera, bien. ¿Por qué tanto insistir? ¿Por qué seguir innovando? ¿Por qué sí? Porque emprender es lo nuestro. Empresas Polar. Porque sí. Sí, señor, arribando a 80 años, y lo decía el presidente de este importante grupo que nos respalda en este proyecto, Lorenzo Mendoza, pues hay que ser resiliente, hay que ser, tener mucha fe, ¿no? Y sobre todo terco, ¿no? Esa es una palabra que dentro del mundo industrial ha quedado como muy grabada, y lo decía también el presidente de la Cámara de Industriales ayer cuando conversaba con Pedro Pensini. Me apunta el equipo de producción, ¿podemos colocar otro video? Perfecto, porque también nuestros amigos de Sánchez y compañía, 103 años construyendo futuro, también nos enviaron un interesante material que queremos colocar para ustedes. Sánchez y compañía hemos aportado a Venezuela durante muchos años productos de calidad empleando lo mejor del talento nacional. Fabricando Bombagua, bombas de agua para todas las necesidades, y Agrometal, silos y tanques australianos. Somos distribuidores de las mejores marcas como Maquinarias Case, Montacargas Yale y ahora aislamientos térmicos de la reconocida marca Alfran. Aquí seguimos sumando actitud y valores que nos distinguen y permiten seguir adelante con la mirada puesta en el mañana. Sánchez y compañía, 103 años construyendo futuro. Un link que me lo puedas pasar, ¿tienes un WhatsApp? Es esto. Todo esto. Vamos a doctor Leonardo Buniac. Ya lo tocaba usted, doctor Buniac, el papel preponderante de la banca, que la banca sigue también, para utilizar la palabra terca, y una de las dificultades que tiene el industrial y cualquier empresario venezolano es el financiamiento. Ya la banca no puede brindar financiamiento. Víctor Jiménez, quien está conectado en YouTube, dice: excelente ponencia, doctor Leonardo. El sistema bursátil venezolano como opción de financiamiento para las empresas venezolanas. ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades que observa usted? Saludos desde España. Bueno, básicamente lo siguiente. O sea, Venezuela sin duda requiere financiamiento de corto, mediano y largo plazo. Algunas noticias que son positivas. La banca venezolana, el sistema bancario venezolano está adecuadamente capitalizado, es decir, goza de base patrimonial. Hablo de más de 1.200 millones de dólares en patrimonio, que multiplicado por un factor de apalancamiento que permite la solvencia venezolana, que es más o menos 11.11 veces de capacidad de crecimiento, la banca podría prestar 10.000 millones de dólares, ¿verdad?, en crédito bancario, si tuviera la liquidez bancaria para poderlo hacer. El problema es que la liquidez bancaria de los venezolanos, los depósitos del público, están encajados en un 93% en el Banco Central de Venezuela. La razón por la cual la banca venezolana está imposibilitada de regresar a ser un factor de apalancamiento, de crecimiento de la economía venezolana, está vinculado a una política monetaria restrictiva que secuestra los bolívares del público en el Banco Central de Venezuela. La tasa de encaje legal es 93 bolívares colocados allí de cada 100 captados del público, cuando en América Latina el promedio no supera el 8%, y con COVID-19 los bancos centrales han promovido prácticas de liquidez, prácticas de flexibilización monetaria para que las economías puedan recuperarse a través del crédito bancario. En consecuencia, la razón
por la cual la banca nacional no puede ser un factor de financiamiento es absolutamente coyuntural y depende de una decisión de política monetaria de disminuir el encaje legal para que nuevamente esa liquidez bancaria regrese al poder de los bancos y que los bancos puedan hacer con ella intermediación financiera en crédito. Por otra parte, el mercado de capitales es un mercado también de inversión, de flujos y definitivamente requiere confianza, requiere credibilidad. Aquí el riesgo soberano es tremendamente importante. Pero lo más interesante es que hay muchos capitales internacionales, muchos flujos de capital internacional que sigue viendo a Venezuela como un mercado objetivo. Por lo tanto, Venezuela no solamente debe regresar y debe recuperar su capacidad de financiamiento doméstica, interna, vía banca, vía mercado de capitales, sino también a través del financiamiento internacional. Requerimos urgentemente auxilio financiero de los organismos multilaterales. Requerimos necesitamos que retorne la inversión privada extranjera de carácter directa a muchos sectores, a la industria, al sector petrolero, al sector eléctrico, al sector de agua potable, etcétera. Requerimos urgentemente que la inversión extranjera retorne al país, que los movimientos de capitales sigan mirando a Venezuela, y eso supone desafíos geopolíticos muy importantes. Venezuela debe cambiar su percepción internacional, su percepción de riesgo internacional, que es vista por dos vías. Uno, un Estado que es percibido, que se inscribe en prácticas totalitarias, autocráticas, donde se asfixia las libertades democráticas, los valores democráticos, se asfixia la democracia liberal. Pero dos, un Estado que es percibido internacionalmente como un Estado permisivo en práctica de corrupción y en práctica de legitimación de capitales. Esto ha abandonado, esto ha hecho que la banca corresponsal, la banca internacional, sea parte de Venezuela. Por ello es tan importante entender que el cambio económico de Venezuela pasa necesariamente por un cambio político, no solo de actores políticos, sino de modelo político. Entonces, allí es importante entender que el mercado de capitales no se va a desarrollar en Venezuela y la banca no va a recuperar su capacidad de financiamiento si no hay un cambio de política económica que definitivamente pasa necesariamente por un cambio político. Insistir en lo contrario es inviable. Creer que Venezuela puede avanzar económicamente sin un cambio político y promover una suerte de modelo chino, eso no es posible en nuestro país. Se requiere urgentemente un cambio político para que la atmósfera regulatoria se modifique y la apertura comercial, la apertura financiera sea nuevamente una realidad para la economía venezolana. Excelente, excelente, doctor Buniac. Bueno, todo parte de ahí, ¿no? Una de las preocupaciones que tiene el sector industrial y básicamente pues la Cámara de Industriales de Venezuela, el gremio en sí, y algunos gremios con quienes hemos compartido, es la informalización del sector laboral de Venezuela. La cantidad de personas que están pasando al sector informal no aportan ni desde el punto de vista financiero digamos, al fisco nacional ni al Producto Interno Bruto, hablando y atreviéndome en el tema económico, ¿no? Y lo conversaba estos días con la doctora Mariolga Girán, esa preocupación, ella como experta en materia laboral. Y casualmente la magíster Marieta Gerac, quien es directora de la Cámara de Industriales del Estado Lara, hace un planteamiento o hace una inquietud, o plantea una inquietud, quise decir, que va básicamente en competitividad y productividad hacia el licenciado Bianconi. Dice el licenciado Bianconi: concuerdo con usted que el problema de fondo para el rescate de la competitividad y productividad en Venezuela pasa por la gente. Le pregunto, según su experiencia, cómo recuperar el valor del trabajo como medio para lograr el crecimiento de la sociedad y sobre todo ante la aparición de medios digitales. Esta es una buenísima pregunta. El hecho es, yo creo que tiene que empezar a nivel educativo. Nosotros, la institución escuela prácticamente casi no existe. Me contaban, porque yo no estaba aquí, en los años 80, 70, la universidad venezolana era una de las mejores de Sudamérica, con los profesores bien pagados. ¿Está escuchando? ¿Aló? Sí, le estamos escuchando.
Ok, disculpe. No se preocupe. Los profesores eran bien pagados y poco a poco todo esto decayó. Hoy en día un profesor que recibe $10 al mes seguramente no significa que hay una estructura educativa a nivel universitario. Y no solo esto. Antes muchos de los estudiantes iban a hacer posgrados al exterior y regresaban con experiencia que habían maturado afuera. Hoy en día esto, entonces para mí seguramente el repunte de la industria, de la economía, de lo social pasa por la educación. Universidad primero, ma bajando hasta la primaria. Perfecto, perfecto. De esta manera damos por concluido esta sección de preguntas y respuestas. Licenciado Bianconi, de verdad que muy honrado y muy agradecido por su excelente participación. Ha sido de mucho, pero mucho provecho para quienes lograron conectar, así como también al doctor Leonardo Buniac. Ha sido una manera muy genial, muy clara y muy liviana de entender la problemática económica y sobre todo entender, ¿no?, cómo planificar en estos entornos volátiles que estamos viviendo. A ambos, en nombre de la Cámara de Industriales del Estado Lara, les extiendo pues el agradecimiento por haber atendido y haber aceptado esta invitación. Gracias. Encantado, a muchas ustedes. gracias. Sí. Encantado, muchas gracias. Vale, gracias. Un abrazo. Así pues, amigos, concluimos este primer día, ¿no? Primer día de jornada dentro de este primer Congreso Empresarial Silara 2020. A ver, 100 personas. Más de 100 personas conectadas. Ok, sí. Perfecto. Me pasan por acá el equipo de producción, que mucho más de 100 personas conectadas en Zoom. En las diferentes. Ok, en las redes, en las diferentes plataformas que hicieron sus preguntas. Algunas quedaron, lamentándolo mucho, sin responder, pero respetando el tiempo de ambos, que son personas sumamente ocupadas, se las vamos a hacer llegar a ellos y seguramente se las van a responder con la conexión que hará la plataforma que estamos utilizando de Fundación Universita. Quiero invitarles a que vean otro interesante material, otro interesante video que nos hacen llegar los amigos de Ferretería Portuguesa, otro de los patrocinantes valiosos que tenemos en este evento. Los expertos lo certifican. Ferretería Portuguesa es la más completa. Por más de 35 años, Ferretería Portuguesa ha sido el proveedor ferretero para los profesionales y la industria en el centro occidente del país, ofreciendo equipos, herramientas y materiales de las marcas más prestigiosas para todas las áreas. Asesoría, crédito empresarial y despacho propio marcan la diferencia. Contáctenos. Ferretería Portuguesa, la más completa. Bueno, Ferretería Portuguesa, muy ligada siempre al sector industrial, también apoyando este primer Congreso Empresarial Silara 2020. La era digital llegó, se adelantó y hay que estar, como decían los ponentes, adaptados a las nuevas condiciones, a las nuevas exigencias, y Digitel, casualmente, que es otro de los patrocinantes, está adaptado ya a la era digital. Quiero que vean, por favor, este material. Las oficinas no cerraron. Los cumpleaños no se suspendieron. Los estudios siguieron. La vida no se detuvo, pero cambió. Y Digitel está aquí eliminando distancias al invertir para todos. Adaptarse al cambio es necesario para avanzar. Conéctate al ritmo de la velocidad con la cobertura 4G LTE. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Cámbiate ya. Sí, señor. Gracias a Digitel, así como gracias a nuestros aliados
también importantes aliados comerciales que nos ayudaron, contribuyendo pues con su aporte, con su respaldo a la realización de este primer Congreso Empresarial Silara 2020. Ellos son Droguería Nena, 34 años más que nunca, juntos con codo a codo por Venezuela. Banco Nacional de Crédito BNC, donde diste justo en el banco. Sertrol, compañía anónima de diseño y fabricación de sistemas de automatización, control industrial, instrumentación y electricidad industrial. A ver, mañana les invitamos todavía a ver, sí, mucha gente conectada, gracias a Dios. Gracias por su respaldo en conectarse allí, tanto en YouTube. Mañana a las 9 de la mañana, el primer tema será transformación en la realidad digital, una interesante ponencia de una persona que viene trabajando desde hace muchos años y que tiene experiencia en el impacto de la transformación digital en las empresas. Ella es la ingeniero Flor Chinchilla. Luego, el marketing digital y comercio electrónico, tema que está también pues muy exigido en la actualidad, a cargo de la licenciada Belkis Araque. Mañana miércoles tendremos doble jornada. En la tarde, gestión humana, retos y desafíos. La primera ponencia, desarrollo y crecimiento organizacional, a cargo de la magíster Marieta Gerac, y el rol del trabajo en la era digital, para cerrar con el licenciado Carlos Oñantes. Vamos a reiterar la información. En el email que recibieron cuando se inscribieron, ahí aparece toda la información de cómo conectarse a través de la página web de universitas.com. También indican, ya lo acotábamos anteriormente, para agregarse a un grupo de WhatsApp. Ese grupo va a desaparecer una vez concluya este primer Congreso Empresarial. ¿Para qué es el grupo de WhatsApp? Donde vamos a estar conectados todos para solventar cualquier dificultad, para allí pues descubrir cómo conectarme más fácilmente. En fin, eso va a permitir fluir más fácilmente, porque muchos, me incluyo en ellos, no estamos familiarizados todavía con este tipo de tecnología, y ahí pues nos vamos directamente a conectarnos con este primer Congreso Empresarial Silara 2020. ¿Alguna acotación? No, perfecto. Bueno, sin más por los momentos, agradeciendo, bueno, increíblemente la cantidad de personas que se conectaron, no solamente desde Venezuela, sino desde diversos lugares del mundo. Agradecemos y les invitamos para que mañana nos acompañen a partir de las 9 en punto de la mañana, cuando tendremos el segundo día, la segunda jornada dentro de este primer Congreso Empresarial Silara 2020. Vamos a despedir como siempre lo hacemos. No permitan que nadie le robe sus sueños y por favor sean felices.